Habíamos platicado entonces sobre el bloque de concreto, que existen diferentes bloques y sus usos son totalmente distintos de acuerdo a las necesidades que podamos establecer en algún momento, ya sea estructurales o arquitectónicas. Usualmente en el área de materiales de construcción podemos hablar que en su momento el bloque de doble tabique es aquel que se utiliza más para elementos estructurales o para muros de carga o muros de contención como tal. Y el bloque de concreto de un tabique es aquel que usualmente se utiliza únicamente como un elemento que no distribuye una carga, es decir, como un bloque clase C o clase D en su momento. Sin embargo, de los cuatro tipos de bloques de concreto, existen tanto como doble tabique como de un solo tabique. Según la norma 41055 podemos establecer la resistencia mínima que debería de tener un bloque de concreto. Esta resistencia, lógicamente, corresponde a cada uno de los bloques de los cuales estamos trabajando. Tanto muestreado estadísticamente de acuerdo a los eh, al lote de producción que se podría establecer, o tomando un solo bloque de concreto de X lote con respecto al resto de los demás bloques. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia aquí varía con respecto a la resistencia que habíamos visto que tenían los bloques de concreto. Según la norma, el bloque de concreto, el clase A es de 70 kilogramos, el clase B es de 50 kilogramos y el clase C es de 35 kilogramos. Bueno, según lo que estamos acostumbrados a trabajar. Pero según la norma, nos establece que la clase A tendría que tener 133, no 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El bloque clase B deberíamos de establecer que serían 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, más no los 50 que estamos acostumbrados a trabajar. Y el bloque clase C, pues diríamos que es 66 y no 35 como estamos acostumbrados a trabajarlo. Pregunto, ¿por qué o a qué se debe esta disminución de la compresión? Le voy a preguntar a Alexis Méndez, ¿por qué crees que se da esta reducción de, de muestreo perdón, de resistencia de acuerdo al muestreo y de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a trabajar? Eh, Tal vez en la forma de producción. Ok, gracias. Araceli López, ¿por qué crees que esto se da? ¿Por qué las resistencias son distintas? Tal vez por el tipo de, podría ser, ¿qué podría? El diseño, o sea, no, no diseño, sino que la forma de hacerlo, o sea, dependiendo de los materiales que se utilicen. Ok, gracias. Fernando Fuentes, ¿me podrías explicar por qué crees que se da esta reducción de resistencia? Por la forma del curado, tal vez podría ser, y por los materiales que se utilizan para la fabricación del bloque. Ok, podría ser cada una de las tres, pero ojo, vamos a introducir un concepto un poquito nuevo de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver. Y por eso coloqué la tabla completa que nos da la norma 42055 con respecto a los bloques de carga o que soportan carga a la compresión. Y recuérdense, algo muy importante es que para calcular la compresión debemos de tener siempre el área neta, ¿verdad? Y el área total primero del bloque a compresión como tal. El área neta en su momento la podemos definir como el área, si vemos aquí esta imagen que tenemos acá, el área neta la podemos definir como el área total que va a soportar carga, ¿sí?
En su momento, la carga de compresión siempre la calculamos en base al área neta o el área de aplicación de la carga como tal. Muchos dicen que la tabla que vimos anteriormente en su momento es calculada en base al área total del bloque de concreto, pero eso es totalmente falso, eso es totalmente incorrecto. El área que vimos, o perdón, la carga que vimos que soportan los bloques a compresión siempre están calculados en base al área neta de utilización del bloque. Muchos dicen que el área total también le llaman el área bruta, pero en su momento eso es totalmente incorrecto también. Pero lo importante y la pregunta que hice es ¿por qué la disminución de resistencia que en algún momento se puede dar? Por ejemplo, en el bloque clase A podemos establecer que tenemos una reducción del 44 o del 43.61%. ¿Por qué esa reducción? Ojo, no tiene nada que ver con la fabricación, no tiene nada que ver con el tipo de concreto que estamos utilizando, no tiene nada que ver con el lote que se está utilizando con respecto a lo que establece la fabricación de concreto, sino tiene una definición un poquito más simple de eso, y es que en su momento podemos establecer que un bloque de concreto sí va a tener la resistencia mínima a compresión que establece la norma, pero no nos lo van a vender así, ni lo vamos a encontrar comercialmente así. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo estas personas es tener un factor de seguridad, ¿sí? Este factor de seguridad, por ejemplo, en el bloque clase A es de 0.50 o de 0.56, es decir, el 56%, ¿sí? Es decir, reducimos de manera analítica la resistencia a compresión. ¿Por qué? Porque el guatemalteco está acostumbrado a sobrecargar sus estructuras. Si yo les digo, una tabla soporta 200 kilogramos, nosotros le podemos poner los 200 kilogramos, pero no va a haber, o no va a faltar la persona que no le va a poner 200, que le va a poner 250. Y lo que hacemos ahí es sobrecargar nuestra estructura para que en algún momento tenga un colapso. Lo mismo pasa con los bloques de concreto. La norma también nos dice que en algún momento tenemos que utilizar un factor de seguridad de reducción de resistencia para que nosotros diseñemos cada bloque de concreto, si es de clase A 75 kilogramos. Lógicamente, insisto y lo digo en todos los cursos de diseño estructural que yo doy, usualmente nosotros tenemos que sobrediseñar un 25% más nuestras estructuras porque el guatemalteco está acostumbrado que si nosotros diseñamos para una vivienda, a 10 años muy posiblemente ya no va a ser una vivienda, sino va a ser un local comercial, va a ser un colegio, etcétera, etcétera. Es decir, le cambiamos el uso a nuestras estructuras. Y cuando le cambiamos el uso a nuestras estructuras, muy posiblemente le vamos a cambiar, perdón, la carga de ocupación y va a aumentar más esta carga. Primera explicación. Segunda explicación, el deterioro del material. Esta carga de 133 o de 113 kilogramos por centímetro cuadrado usualmente es la carga cuando se testea el bloque de concreto saliendo de su proceso de fraguado y curado en el proceso de producción, ¿sí? No estamos hablando puesto en obra, sino estamos hablando en la fábrica como tal, ¿verdad? Muchas veces ahí tenemos las condiciones ideales para tratar los bloques de concreto. Sin embargo, cuando ya vamos a campo, pues nos damos cuenta que los bloques de concreto los estivan a la intemperie, no los tapan cuando llueven, tienen, ¿qué les digo yo? Antes de colocarlos, los humedecen, que es una práctica mal hecha. Existen varios factores externos a la fabricación del bloque. Entonces, este factor de seguridad lo que nos hace es cubrirnos las espaldas para que en algún momento si logra sobrecargarse el muro o si logra deteriorarse el bloque de concreto, pues todavía soporte una buena cantidad
de una buena cantidad de carga a compresión. ¿Dónde más vemos estos factores de seguridad? Por ejemplo, este factor de seguridad los vemos en las llantas de los carros. Usualmente nos dicen, usted si es un carro liviano, cargue sus llantas a 30 PSI, creo que es. Ok, la llanta no soporta 30, puede soportar hasta 75 o 80 PSI. En algún momento, ¿por qué nos dicen que hasta 30? Porque eso es lo que teóricamente soportaría comercialmente la llanta, pero sabemos que soporta aún más. ¿Dónde más podemos ver esta parte de los factores de seguridad? Por ejemplo, en un juego mecánico les dicen a ustedes que una persona en un carrito chocón, por ejemplo, o en un carrusel, no puede subirse una persona de 200 libras, de 300 libras, ¿verdad? En su momento, podemos establecer que tienen un factor de seguridad, que si se sube una persona de 250 libras, muy posiblemente el caballito del carrusel donde esté sentado va a soportar, pero también va a sufrir deformación como tal. Pero ojo, los bloques de concreto en algún momento no solamente importa la cantidad de resistencia a compresión que tenga, sino también importa la cantidad de absorción de humedad que pueda tener, ¿sí? Este porcentaje de absorción de humedad o de absorción de líquidos es importante que lo tomen en cuenta. Más que todo cuando no impermeabilizamos de alguna manera un lado colindante a. Ok, ¿cuándo tendremos que impermeabilizar en un lado colindante a? Cuando utilizamos muros de mampostería, por ejemplo. Cuando hacemos un muro de contención o de retención y que sea de mampostería o de concreto armado. Ahí tendríamos que utilizar algún tipo de protección hacia la humedad que pueda suceder. Usualmente, los muros que utilizan un bloque de baja calidad logran tener cierta humedad, logran tener ciertos hongos provocados por la humedad, y estos se dan porque en algún momento el bloque o no está normado o no era el correcto que teníamos que utilizar. Recuérdense, el bloque clase A, que es el que tendríamos que utilizar para estructuras de mampostería que soportan carga, tiene una baja absorción a la humedad. ¿Por qué? Recuérdense de dos cosas. Entre más humedad haya, menos resistencia va a tener nuestro concreto. Y entre más humedad haya, más, ¿qué les diría yo? Más deterioro del material va a haber. Por lo tanto, la resistencia también va a bajar. ¿Sí? Entonces es importante que veamos que entre mayor sea la clase que vamos a utilizar de bloques de concreto, pues también menor va a ser el porcentaje de humedad que va a absorber nuestro bloque. ¿Cómo calculamos ese porcentaje de humedad? Bueno, ese porcentaje de humedad lo podemos calcular de una manera poco, poco testeable en laboratorio, pero que es efectiva también. Es decir, de una manera simple, en obra, in situ. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, agarramos un bloque de concreto que esté completamente seco, lo pesamos en una balanza o en alguna pesa, valga la redundancia, y tomamos apunte de su peso. Luego lo saturamos de agua, lo saturamos de humedad, es decir, lo mojamos, lo introducimos en agua y luego lo volvemos a sacar. Lógicamente, no debemos de introducirlo en agua más allá de, ¿qué les digo yo? 5 o 10 minutos, ¿sí? Si no solo es un pasón como tal. Luego de esto, pues pesamos ese bloque ya húmedo que tuvo absorción de humedad y en su momento tomamos nota también. Para sacar el porcentaje de humedad es peso mojado menos peso seco dividido el peso seco multiplicado por 100. Si en algún momento, por ejemplo, estamos utilizando clase A y al momento de hacer esta prueba in situ nos da menos o igual al 10% de humedad, estamos perfectos, tenemos todo controlado. Si nos da más del 10%, pues ya tendríamos que verificar si el diseño del muro es la categoría del bloque que nos dieron, si corresponde a lo que en verdad es en la realidad, ¿verdad? Ojo,
Usualmente cuando nosotros probemos o testiemos o ensayemos bloques de concreto, tenemos que hacer una cuantificación estadística para saber cuántos bloques necesitamos nosotros testear para saber si es real lo que estamos haciendo. Usualmente lo que nos dicen es que para 100 bloques deberíamos de testear por lo menos 5 bloques de concreto. Es decir, a 5 de 100 lo tendríamos que probar en pruebas a compresión, valga la redundancia, en pruebas de absorción y 5 más en pruebas en conjunto mediante un diamante para poder establecer en su momento el porcentaje de compresión o la resistencia a compresión, tanto de manera aislada como de manera monolítica con otros bloques de concreto alrededor. Los bloques de concreto usualmente tienen diferentes tipos de medidas. Si ustedes han trabajado ya en lo que es en la construcción, se han dado cuenta que tenemos bloques de 10, 15 y 20 centímetros, ¿sí? La norma, tanto la 41.054 como la 41.055, nos da 3 tipos de bloques de concreto. Primero, el de 10 centímetros de ancho. El largo en todos es exactamente el mismo. Hay bloques de 40 y bloques de 20. Los bloques de 20 son las mitades, como la que vemos aquí, que tiene el sello de Monolith, ¿verdad? Y la altura también es exactamente la misma para todos los bloques de concreto, que son 19 centímetros reales. Ojo, estoy hablando de real, pero también le tenemos que agregar el centímetro de grado que usualmente se utiliza, o perdón, de mortero que se utiliza para pegar un bloque de concreto. Entonces podríamos hablar de medidas nominales. Las medidas nominales usualmente se utilizan para hacer cuantificación de materiales, para hacer diseños y demás situaciones, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de bloque. Tenemos el de 14, 19 y 9 centímetros en medidas reales, y en medidas nominales podríamos establecer que tendríamos medidas de 20, 15 y 10 centímetros. Ojo, el bloque que usualmente utilizamos debería ser el de 15 centímetros, que es el que más se aplica en algunos momentos. El de 20 centímetros se aplica cuando necesitamos darle mayor realce a un muro o cuando necesitamos que un muro soporte mayor carga a la que un bloque de 15 centímetros no podría llegar, ¿sí? Los bloques de 10 centímetros son poco utilizados, son más como muros de carga, son más utilizados como muros de relleno o muros arquitectónicos en algún momento. Este era lo que yo les decía del área bruta y el área neta. El área neta es solo el área sin las celdas vacías, es decir, el área neta es lo que les decía en algún momento que tendríamos que establecer, y el área bruta pues es el área rectangular como tal. Si tomamos de un bloque de 15 centímetros, diríamos que el área neta, perdón, que el área bruta estaría de acuerdo a poder definir su base por altura, es decir, 15 por 40 y nada más. En cambio, el área neta ya tenemos que tomar en cuenta espesores, si es de un tabique, si es de 2 tabiques, etcétera, etcétera. Para la resistencia nominal mínima compresión, debemos de tomar en cuenta que es sobre el área neta, ¿sí? Es la resistencia que tenemos sobre las paredes de concreto. La norma 41.055 nos da esta fórmula, en donde nos dice que la resistencia a compresión es igual a la resistencia en el área total multiplicado por el área bruta dividido el área neta, ¿sí? ¿Por qué nos da esta fórmula como tal? Bueno, primero, porque cuando vayamos a ver los ensayos a compresión de un bloque de concreto, se van a dar cuenta ustedes de que no fácilmente podemos tener una prensa que se adapte directamente a las caras o a las aristas de nuestro bloque de concreto, sino que tenemos que utilizar bloques de neopreno para poder establecer una carga proporcional o una carga aplicada de principio a fin de una manera proporcional sobre nuestro bloque de concreto.
Entonces, es ahí donde tenemos que tomar en cuenta el área bruta y también tenemos que tomar en cuenta el área neta de nuestro bloque de concreto. Asimismo, la norma 41054 nos define los diferentes tipos de medidas reales y nominales que en algún momento podríamos tener. Ojo, la norma 41054 nos da para bloques de concreto normados, pero que no resisten carga compresión. Y la norma 41055 nos dice que sí, los bloques de concreto soportan carga compresión. Si recuerdan ustedes, el bloque clase A, clase B son los que soportan resistencia a la compresión. Sin embargo, la 41055 menciona los bloques de concreto clase A, B y C. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados usualmente a utilizar bloques de concreto clase C, a diestra y siniestra. Y ahora la 41054 menciona en algún momento que tenemos algún otro tipo de bloque extra, si lo queremos llamar así. Es decir, tenemos el A, B y C que no soportan carga y aún más le metemos el clase D. Para ello existen estos dos cuadritos que nos determinan las medidas reales de nuestro bloque de concreto y el espesor de los tabiques. Si ustedes se dan cuenta, las tablas en la 41054 son un poquito más detalladas o un poquito menos detalladas que la 41055 que vemos acá. Aquí ya tenemos medidas tanto del espesor entre tabiques, del espesor de las paredes exteriores, del espesor de los tabiques como tal, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la 41054 solo tenemos pues ya de una manera más simple el poder establecer las medidas como tal. Pregunta, para el que me quiera responder, ¿cuántos bloques de concreto caben en un metro cuadrado de muro? 12 12.5. metros, 12 blocks, sigue. 12 o 10. 12.5. Ok, ahí escuchamos como Igual tres es para compañeros. servirte. Usualmente lo que uno maneja son 12.5 blocks. Pregunto, ¿estos 12.5 incluyen el mortero de pega de concreto o no lo incluyen? Sí lo incluye si Sí. son de Sí lo concreto, incluye, Inge. porque tiene 19 y con la sisa llega a 20. Digamos, sobre todo dependiendo del tipo de bloque, ¿verdad? Porque recordemos que no todos van a ser de punto 14 y punto 19. Y la sisa la manejamos en 1 centímetro. Entonces ahí puede variar nuestra cantidad de área cuadrada. Ok, Diego ya dio la respuesta como tal. La pregunta era capciosa. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a utilizar bloc de 14 más 1 centímetro de sisa, tal y como lo dice Diego. Cuando utilicemos bloc de 14, ahí sí utilizamos 12.5 blocks por metro cuadrado. Sin embargo, cuando utilizamos blocks de otro tipo ¿qué les diría yo? Si no lo utilizamos blocks ¿qué les digo yo? De otro tipo de medidas, ahí sí ya varía muy posiblemente la cantidad de bloques por metro cuadrado. Ojo, si ustedes se recuerdan, vamos a ver, ok, si ustedes se recuerdan, el largo, todos tienen el mismo largo, pueden variar con respecto a la fabricación del medio bloque, ¿sí? Pero también esto puede variar de acuerdo al tipo de mortero que estamos utilizando. Nosotros acostumbramos a utilizar 1 centímetro de mortero o de sisa para que en algún momento podamos establecer en algún tipo de diseño de muro que sea uniforme. Ahora bien, hay diseños de muro que ya no nos piden 1 centímetro de mortero, sino nos piden un poquito más, ¿verdad? Entonces de eso va a depender mucho qué podamos y cómo podamos establecer los valores de bloques por metro cuadrado. Hay personas, por ejemplo,
que no utilizan 12.5 blocks por metro cuadrado, sino utilizan 12 blocks por metro cuadrado. A manera de comentario vario, yo trabajé con una empresa hace, ¿qué les digo yo? Unos 8 años en Quetzaltenango, y ellos nos decían que para cuantificar nosotros no teníamos que cuantificar 12.5 blocks, sino que teníamos que cuantificar 12 blocks y subirle el 3% a los materiales del mortero y de alguna manera tratar de compensar de ese tipo. También trabajé con un par de arquitectos hace un par de años en donde ellos no utilizaban 12.5 blocks, sino utilizaban 13 bloques de concreto. Para ellos era un poquito más fácil cuantificar de esta manera los bloques de concreto, pero no tomaban en cuenta muchos aspectos y que al final de cuentas no era muy recomendable hacer eso. ¿Qué les recomiendo yo? Utilicen siempre los 12.5 blocks por metro cuadrado. Creo que ya es una medida estándar que en su momento pues, puede funcionar muy bien. Pregunto, ¿habrá alguna duda con respecto a los bloques de concreto? Por el Yo sí momento tengo no. una duda ahí. A ver, no sé quién habló por ahí. Que hable Oscar, pues. Yo les cedo la palabra a Diego. Fíjate que yo tenía duda, digamos, porque hablaste de los blogs y de una de las cosas que habla en sí es de la humedad, dijiste, ¿no? Pero también en cuanto al manejo por niveles. Por lo general, por ejemplo, cuando son viviendas que contienen varios niveles, obviamente una de las cosas que nos puede ayudar es en la disminución de carga al momento de que nosotros podamos utilizar la variedad, por decirlo así, de los tipos de muros. Pero, digamos, ¿cómo podemos utilizar el bloque tipo A, el bloque tipo B, el bloque tipo C, como para distribuir el peso de una vivienda que contenga varios niveles? Esa es mi duda, digamos, en cuanto a los bloques. Ok, gracias. Voy a escuchar la otra duda y luego te respondo, Diego. ¿Sí, Oscar? Bueno, si no, te voy a responder de una vez. Usualmente, cuando uno diseña bajo términos de mampostería, uno tiene que establecer también qué alcance tiene este diseño con respecto no solo a las cargas, sino también al diseño de mampostería como tal y al diseño estructural como tal. Recordate, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a meter mampostería para todo lo que hagamos, pero una mampostería simple, no una mampostería reforzada, como es lo que usualmente deberíamos o idealmente deberíamos de meter. ¿Qué es una mampostería simple? Solo una mampostería que lleva soleras, mochetas, en algún momento podríamos establecer pines y el muro de mampostería, es decir, el muro de bloque como tal, ¿sí? Esta mampostería tiene un alcance muy básico. Deberíamos de meter mampostería reforzada, es decir, combinar elementos estructurales como son zapatas, vigas, columnas, losas, con la mampostería tradicional como tal. Yo te diría, a manera de mi criterio personal, podemos establecer que los diferentes tipos de blocks de concreto los podemos distribuir conforme vayamos subiendo de nivel, sí, pero recordate, la mampostería confinada y reforzada usualmente tiene un alcance máximo de 3 niveles con una losa o con un techo final aligerado, es decir, techo de madera, estructura metálica o una losa aligerada como tal. Si a mí me dijeran, mira, tenés que distribuir el bloque clase A, B y C conforme vaya subiendo de niveles, yo les diría, no, pues sí vamos a incrementar el peso, claro, por supuesto. Entre más coloque un bloque clase A, más pesada va a ser mi construcción, pero también más segura. Yo lo que te diría es, podés establecer el bloque clase A para todo lo que tenga que ver con los primeros niveles, es decir, que tenga distribución directa sobre las cargas del estrato del cimiento corrido que haga que ésta se disipe o de vigas conectoras. En un segundo nivel, podrías meter blocks de concreto
clase B. Son más ligeros, pero te siguen soportando cargas. Y ya en el tercer nivel, que sería el nivel top, si le queremos llamar así, como ya no vas a tener algo encima de, porque vamos a tener un techo aligerado o vamos a tener una losa aligerada, puedes meter clase C. ¿Por qué? Porque ya no va a soportar la mayor carga a compresión como los niveles inferiores. Lógicamente, aquí tenemos que meternos a hablar un poquito sobre los elementos estructurales, es decir, las columnas deberían de tener un diseño de área gris adecuado, las vigas deberían de tener una sección transversal adecuada con una parte de concreto, o perdón, con un reforzamiento adecuado cubriendo una luz máxima de 5 metros, por decirte algo. Es decir, influyen muchos criterios como tal. Yo, como ingeniero, te podría decir, más allá de 3 niveles, ya no diseñes con muros de mampostería que soporten carga. Diseñar con elementos estructurales tipo marcos dúctiles, en donde la estructura de relleno sean muros de un bloque clase C o clase D. No sé si con eso respondo tu pregunta, Diego. Sí, en parte, digamos, y en parte no. ¿Por qué? Porque, digamos, también podríamos definir, digamos, mi duda era esta, digamos. Por ejemplo, hay un perímetro de 12 por 10, ¿verdad? Y yo Ajá. puedo poner, por ejemplo, incluso, supongamos que hago lo de bloque tipo A en el primer nivel. Y, por ejemplo, algunos incluso le ponen bloque tipo A en el segundo nivel, en el área, por ejemplo, perimetral, ¿verdad? O donde vayan, digamos, espacios de vigas y columnas principales. Pero ya como muros divisores, no necesariamente de carga, pueden combinar, por ejemplo, un bloque tipo B, un bloque tipo C, incluso que no fuera de concreto, ¿verdad? Esa era mi duda, si se puede manejar así también Ah, sí, o sí, sí, no. sí, sí, ya te entendí. Yo pensé que te ibas por otro lado, perdón. Sí, sí, no. Em, Mira, para poder decirte o darte una respuesta muy acertada, tendríamos que venir y definir qué es un muro de carga. Recordemos que es un muro de carga, un muro que está completo de principio a fin, desde solera hidrófuga hasta solera corona, si lo queremos ver así, que no tiene boquetes o aberturas como puertas, ventanas o elementos no estructurales y que tiene más allá de 1.5 metros de longitud. Son requisitos ya estructurales netamente establecidos en códigos nacionales e internacionales. Te podría decir, ¿por qué la gente utiliza un bloque clase A para todo el muro perimetral? Muy posiblemente por el bajo porcentaje de humedad que logra absorber el bloque cuando ya está en funcionamiento. Ahora bien, si vos querés meter, y sí es válido, totalmente válido, pero recordá, el bloque clase B tiene las mismas características que el bloque clase A y es menos pesado. En algún momento, si son muros de carga y vos querés colocarlos de alguna manera como un muro perimetral, se podría hacer también, porque tiene una baja resistencia a la absorción, perdón, una baja absorción de humedad, ¿sí? Entre clase E y clase B. Ahora bien, cuando mencionaste los muros que no son de carga, es decir, muros de relleno, ya queda muy a tu criterio si usas bloque clase B. ¿Por qué? Porque ahí no estarías cumpliendo, eh, no estarías cumpliendo con, como que con el requisito de que el bloque clase B se utiliza de una manera estructural también, ¿va? Eh, en algún momento podrías utilizar, si es cuestión de aligerar cargas, mejor un Blue clase C. Primero, es más barato. Segundo, es menos pesado. Y tercero, su uso no es estructural. Si vos definís que estos muros no necesitan o no son de carga o en algún momento son solo de relleno, mejor utilizarlo clase C. Algo muy importante que tenemos que saber también es que como lo decía Diego, si son muros que van debajo de un marco dúctil, es decir, debajo de una viga y debajo de y pegados a columnas principales, pues tendríamos que establecer el diseño a compresión del muro. ¿Por qué?
porque diseñamos nuestras vigas y columnas de manera aislada, de nada nos sirve tener un muro que soporte cargas y al final de cuentas no va a ayudar a la viga y a la columna a distribuir las cargas uniformemente. También, si es en segundo nivel, de nada me sirve colocar un muro en segundo nivel que soporte cargas si no tiene continuidad en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que mi mano ahorita en la pantalla sea el segundo nivel, pero que sea un muro completo de carga, pero en algún momento supongamos que en el primer nivel hay una ventana y el boquete que queda entre mis dos manos es esa ventana. No hay transferencia de cargas por ningún tipo y es un error muy común que cometemos todos los que nos dedicamos a la construcción, el pensar que porque tengo un muro de carga en el segundo nivel va a transferir directamente, sea como sea, las cargas a los muros del primer nivel. Entonces hay que establecer, como te decía, muchos criterios para poder definir qué tipo de muro vamos a utilizar. Me imagino que eso lo van a ver en tipología estructural, que es donde se dan este tipo de temas, y si no, pueden consultar el manual de sismoresistencia de mampostería de Ajíes, que en algún momento aclara un poquito más estos temas. No sé si ahora sí resuelvo tu duda, Diego. Sí, sí, Inge, gracias. Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda, compañeros? Asumo que... Así. Inge, disculpe. Sí. Decime. No es una duda, pero viera que ya no le avisamos y ya es tarde. Es lo que harían, déjense de cuentas.